Amén. Génesis capítulo 8. Estamos estudiando la tercera dispensación. ¿Recuerda usted cuál es el nombre de esta dispensación? Bueno, ahí lo tenemos en pantalla. Es la dispensación del gobierno humano. Y volviéndonos a poner en contexto, esta dispensación va a abarcar desde el capítulo 8, versículo 20, donde ya Noé y su familia salieron del arca, hasta el capítulo 11, versículo 9 más o menos, donde vemos ese famoso juicio de la confusión de lenguas en Babel. Entonces todo ese periodo, no podemos decir exactamente cuántos años son, pero si lo vemos a la luz de capítulos de la Biblia, ¿verdad?, de la división que tenemos nosotros de nuestra Biblia, pues son desde el capítulo 8, versículo 20, hasta el capítulo 11. Vamos a leer desde el versículo 18 del capítulo 8 hasta el versículo 6 del capítulo 9. Esa es la porción que intentaremos desarrollar en esta mañana. Vamos a leer, espero que usted ya lo haya encontrado ahí en su Biblia. Dice Génesis 8, versículos del 18 en adelante. Dice: entonces salió Noé y sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos con él. En total, ¿cuántas personas eran, hermanos? 8 personas, ¿verdad? 8 salieron. Todos los animales y todo reptil y toda ave y todo lo que se mueve sobre la tierra según sus especies salieron del arca. Ya vimos cuáles especies y todo eso. ¿Recuerda usted cuánto tiempo ha pasado hasta ahí? Lo calculamos la semana pasada. ¿Cuántos? 377 días, ¿verdad? Que Dios ha sido fiel guardándolos. Y el versículo 20 dice: ¿qué hizo Noé? Y edificó Noé un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia. ¿Y qué hizo él? Ofreció holocausto a Jehová. Versículo 21, ¿qué hizo Dios? Y percibió Jehová olor grato, y dijo Jehová en su corazón: no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre. Y porque Dios entiende algo. ¿Qué es lo que Dios entiende? Porque el intento del corazón del hombre es malo. ¿Desde cuándo? Desde su juventud. Y no volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. Versículo 22. Mientras la tierra permanezca, no cesarán el qué cosas: la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, el día y la noche. Y ahora vea el capítulo 9. Bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo: fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. Y el temor y el miedo de vosotros estará sobre todo animal de la tierra y sobre toda ave de los cielos, en todo lo que se mueve sobre la tierra y en todos los peces del mar, en vuestras manos son entregados. Versículo 3. Todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento, así como las legumbres y las plantas verdes, os lo he dado todo. Verso 4. Pero carne con su sangre, carne con su vida, que es su sangre, no comeréis, porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas, de mano de todo animal la demandaré, y de mano del hombre, de mano del varón su hermano, demandaré la sangre del hombre. Y el versículo 6 dice: el que derramare sangre de hombre, ¿qué va a pasar? Por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Bueno, nos encontramos ahí en la historia cuando Noé ya sale del arca. Dijimos ahí que algo de resaltar en cuanto a lo que Noé hizo inmediatamente al salir del arca es lo que dice el versículo 20. ¿Qué fue lo que Noé hizo al nomás salir? Inmediatamente logró él salir de esa embarcación. ¿Qué hace él? Ir a dar un tour, ¿verdad? Ir a ver qué hay de nuevo aquí, cómo está, qué vegetación nueva hay. No, ¿qué es lo que Noé tiene en su mente al nomás salir? ¿Qué hace él? Dice el versículo 20, y edificó, ¿qué hizo Noé? Un altar a Jehová. ¿Y qué hizo? ¿Recuerda usted cuántas parejas de animales limpios tenía que él que meter al arca? 7, ¿verdad? La razón era porque estaba pensando también en el hecho de ofrecer sacrificios. Y viene Noé, y ofrece
ofrece un sacrificio a Dios. La semana pasada explicamos que algo que podemos aprender nosotros ahí es que Noé entendió la magnitud de la salvación que Dios había hecho con él. ¿Estaba o no estaba agradecido Noé? Sí, hermano. Eran 377 días de un milagro, 377 días de un milagro continuo en el que Dios lo estaba preservando a él, a su familia, a los animales, y ya vimos algunas explicaciones que dan en cuanto a los animales en el arca y ese tiempo, pero en medio de todo eso Noé sabía que si él estaba vivo, que si él tenía salvación, que si él podía respirar en ese momento, era gracias a ¿quién? Gracias a Dios. Y mire, resaltamos esto también, que la expresión de un corazón agradecido, ¿sabe cuál es? Es la adoración. Si usted quiere saber qué es lo que mueve la adoración o lo que debe de mover la adoración en el creyente, ¿qué es? Es la gratitud. ¿Sabe? Que la gratitud en la vida del creyente es la gasolina que mantiene encendido el motor de la adoración. Y si usted analiza eso y usted le presta atención a eso, se va a dar cuenta de una cosa. Cuando un creyente no adora a Dios, cuando una iglesia no adora a Dios, cuando una familia no adora a Dios, ¿dónde está el problema? ¿Qué es lo que no hay ahí? No hay, ¿sabe qué? Gratitud. Gratitud. Y no es, y explicamos eso, no es que yo diga, porque Dios me da esto y lo otro, porque me provee aquí, me provee allá. Es cierto, Dios lo hace, pero sabe que no hay provisión más grande que Dios pueda darle al ser humano que la salvación de su alma. Amén. Eso debería ser motivo. Sabe que a veces uno se levanta en la mañana y uno dice, ¿por qué voy a ir a la iglesia? Empieza a buscar motivos. Pues mire, el primer motivo que debe de venírsele a su mente para leer la Biblia, para congregarse, para hacer cualquier cosa que adore y que agrade a Dios, debe ser, yo le debo mucho a Dios. Yo le debo a Él mi salvación. Si usted tiene ese privilegio de que toda su familia, por lo menos su familia cercana, conozca al Señor, sabe que eso debería ser un motivo de sobra para que usted diga, gracias a Dios porque toda mi familia es salva y porque tú te has manifestado en mi familia, yo te voy a adorar. Amén. Eso es lo que Noé va a hacer, ¿sabe? No va a pensar en cualquier otra cosa Noé al salir. Lo primero que dice es, estoy agradecido y voy a manifestar mi gratitud a Dios haciendo ¿qué? Ofreciendo a Dios un holocausto. ¿Sabe qué es un holocausto? Bueno, los que han estado estudiando ya los primeros 5 libros de la Biblia, usted habrá leído bastante sobre holocaustos. Los holocaustos son las ofrendas o el tipo de sacrificio más antiguo que se menciona en la Biblia. ¿Y saben en qué consistía un holocausto? Consistía en derramar la sangre del animalito inocente, ¿verdad? Derramar esa sangre, a veces partirlo en pedazos, limpiarle las vísceras, sacar algunas cosas de ahí de su cuerpo, pero luego ponerlo casi por completo en el altar y hacerlo quemado. Era una ofrenda quemada. Literalmente la palabra holocausto significa completamente quemado. Cuando usted lee en la Biblia de un holocausto, ¿en qué tiene que pensar? En fuego, ¿verdad? Porque es algo que ha sido quemado. Pues Noé va a ofrecerle a Dios un holocausto y Dios va a responder ahí. Vea el versículo 21. ¿Qué hizo Dios con esto, con esta actitud, con esta expresión de adoración de Noé? No es que literalmente Dios tenga una nariz, ¿verdad? Porque Dios, ¿qué es? Dios es espíritu. Y hace varios meses explicamos por qué el autor utiliza esas cosas. Este tipo de frases que dice, percibió Jehová olor grato y dijo Dios en su corazón. Y hace una referencia de cosas que tenemos nosotros los seres humanos. A eso, hermanos, se le llama un antropomorfismo. El autor está queriendo explicar en nosotros algo que está sucediéndole a Dios. Y la única forma que él encuentra para explicarla es compararla con alguna actitud o con algo que nosotros los seres humanos tenemos o hacemos. ¿Sabe? Cuando usted está asando carne, ¿verdad? o su vecino por allá está asando su carnita, sus cosas, y de repente llega a su casa un olor, ¿y qué hace usted? Qué rico ese olor, porque es algo que le produce a usted satisfacción, ¿no es cierto? Uno se siente, qué delicioso huele, dice usted. Pues esa es la idea.
No es que Dios literalmente dijo, qué rico el olor a carne asada, ¿verdad? De lo que estaban ofreciendo. Lo que el autor está expresando ahí es que para Dios, esa actitud de Noé, eso que Noé va a hacer y que sin duda se lo va a enseñar a su familia, se lo va a enseñar a sus hijos, a sus nueras, y les va a decir, miren, tenemos que agradecerle a Dios. Cuando Dios ve eso, Dios lo percibe delante de sí mismo como que, como un olor, ¿qué? Dice ahí, olor grato. Dios se siente alegre cuando su pueblo le adora. Sabe que cuando usted canta a Dios, cuando usted lo hace de corazón, cuando usted viene con una buena disposición para su palabra, para saludar a los hermanos, para servir, para estar aquí reunidos y gozarse, Dios dice, eso me agrada. ¿Y cómo recibe Dios nuestra adoración? Lo recibe como olor grato, ¿verdad? Porque lo estamos haciendo de la forma correcta y de la manera que Él le agrada. Pero Dios va a decir algo ahí, y Dios va a comenzar a dar lo que se le llama, usted sabe que en las dispensaciones hemos visto que Dios va revelando su palabra, revelando su voluntad de forma paulatina o por etapas. La revelación que Dios le da a Adán y Eva fue una, la que le dio a Caín y Abel fue otra. Llegamos ahora a Noé y Dios va a darle a Noé y a sus descendientes una nueva revelación. Y eso es en lo que nos vamos a enfocar en esta mañana. ¿Qué cosas le reveló Dios a Noé en esta nueva dispensación? Lo vamos a ver ahí. Mire, versículo 22. Bueno, si quiere leamos 21 y 22, ¿verdad? Para tener todo el contexto. Y percibió Jehová olor grato y dijo, ¿en dónde? En su corazón, ¿verdad? Otra vez un antropomorfismo. ¿Qué dijo Dios? No volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre. Porque Dios sabe que el hombre está corrompido, dice ahí. Porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. Versículo 22 dice, mientras, mire, ahí hay una revelación ya. Y hay una promesa. Que Dios dice, mientras la tierra, o sea, este planeta en el que nosotros vivimos, permanezca, ¿qué va a pasar? Dice ahí, no cesarán la sementera. ¿Qué es la sementera? El tiempo de sembrar, la siembra. No cesará la siembra y la siega. ¿Qué otras cosas? El frío y el calor. ¿Qué más? El verano y el invierno. ¿Y qué otra cosa? El día y la noche. ¿Sabe? Primer revelación que Dios va a dar ahí, algo nuevo que Dios le va a revelar a Noé y que Dios lo va a dejar por sentado, es que Él va a mantener constantes o estables todos los ciclos o estaciones en la naturaleza. Dios va a dar por sentado y va a decirle, de aquí en adelante yo me comprometo con ustedes, no solo con Noé, porque también ahí va a abarcar a toda la raza humana, incluyéndolo a usted y a mí. Dios se va a comprometer a mantener estable los ciclos de las estaciones en la naturaleza. ¿Por qué es importante entender eso? Sabe que en esta dispensación, ¿verdad? A diferencia de las otras, algo en el clima había cambiado, ¿no es cierto? Porque ¿cuánto tiempo había pasado? Imagínense la tierra inundada completamente. ¿Por qué? Por agua. El clima, las estaciones y todos los ciclos naturales de la tierra iban a ser diferentes en esta dispensación de las dispensaciones anteriores. ¿Sabe que se cree, según estos hermanos teólogos que han estudiado el hebreo y han estudiado bastante el libro de Génesis, se cree que antes del diluvio, en las dispensaciones anteriores, la tierra en forma global o en forma general tenía una temperatura constante. Es decir, cuando Dios creó a Adán y Eva, el jardín del Edén, y Dios preparó todo, Dios creó la tierra con una temperatura constante. No sabemos qué temperatura, ¿verdad? Pero sin duda era una temperatura que no causaba malestar en el ser humano, sino que al contrario le hacía sentirse bien, ¿verdad? Piensen en una temperatura que a usted le agradaría. Que estuviera San Miguel, por ejemplo, que fuera constante, que tuviera unos 20 grados, dice la hermana. Excelente sería si tuviéramos 20 grados continuos, 20, 22, hermana, por ahí, para tener para las hermanas que sienten frío, 20, 22. Pero qué excelente sería eso. Pues se cree que antes del diluvio
la temperatura de la tierra y la parte ambiental era estable. Usted podía ir imagínense que fuera a lo que es el Polo Norte, ¿verdad? Y no había estas grandes diferencias de temperatura que hay, por ejemplo, entre la temperatura de aquí de Centroamérica y la temperatura de Norteamérica, ¿verdad? Que tenemos grandes diferencias. Pues no existía eso. Pero a partir de Génesis 8, versículo 22, donde comienza esta nueva dispensación y prácticamente comienza de nuevo el ser humano a poblar la tierra, Dios va a prometerles algo y les dice: les prometo a ustedes que de aquí en adelante yo voy a mantener constantes todos los ciclos, todas las estaciones que rigen la naturaleza. Y dentro de eso va la parte ambiental y la parte de la temperatura. Obviamente, hoy en día el ser humano tiene mucho que ver en cuanto a las modificaciones del clima y a las cosas feas que suceden en la naturaleza, pero eso no es culpa de Dios, hermano. Amén. Dios no podemos culpar a Dios por las consecuencias de nuestro pecado. Dios va a prometerles a ellos que va a mantener constantes todo eso, ¿verdad? El día y la noche, el tiempo de la siembra y la cosecha, las estaciones del año. ¿Por qué es importante señalar eso? Porque es importante que Dios se comprometa y que Dios diga: voy a mantener el ciclo del día y la noche, voy a mantener el ciclo de las estaciones del año, voy a mantener esos ciclos de siembra y cosecha. ¿Por qué es importante para el ser humano? ¿Sabe por qué? Porque al definir Dios estos ciclos, Dios le permite al ser humano anticiparse y estar preparado ¿para qué? Para las condiciones que van a venir sobre la tierra. Dios le permite al ser humano estar preparado y anticiparse, por ejemplo, para el tiempo de sembrar y cosechar. Bueno, creo que aquí ninguno de nosotros, nadie se dedica a sembrar y cosechar, o habrá alguien que por allá siembra y cosecha. Bueno, el hermano Miguel, pero no es cierto, hermano, que usted ya conoce más o menos los tiempos para sembrar y los tiempos para cosechar, ¿verdad? Pero ¿qué pasaría si el hermano no supiera o fuera algo aleatorio, hermano? Póngase a pensar en eso, que no se supiera cuándo fuera el tiempo para sembrar y cuándo es el tiempo para cosechar. ¿Qué pasaría con nuestra base alimenticia en cuanto a granos y todas esas cosas? Habría una gran escasez de alimentos. Pero gracias a que Dios establece ciclos, el ser humano puede anticiparse. ¿Qué fecha, por ejemplo, es la adecuada para sembrar maíz, más o menos? Del 5 de agosto en adelante. ¿Y qué fecha es donde se empieza a cosechar? A los 2 meses seguidos. ¿De dónde puede el ser humano sacar ese cálculo? De la fidelidad de Dios, hermano. ¿Se ha puesto a pensar eso? Porque Dios es fiel, es que el ser humano puede ahora decir eso y puede a veces hasta predecir, ¿verdad?, cómo va a estar el clima y todo eso. Porque Dios ha dicho: mientras la tierra permanezca, usted sabe que mientras este mundo exista, siempre va a haber día y siempre va a haber una noche. Siempre va a haber ese ciclo, porque el ser humano está regido por ciclos. Entonces, Dios va a prometer eso. Mire, primer cosa, Dios le revela a los seres humanos, le revela a Noé y a sus hijos y a todos los seres humanos que Él va a mantener constantes los ciclos de la naturaleza. ¿Qué otra cosa o qué otra nueva revelación hay aquí en Génesis capítulo 9? Entremos al capítulo 9, versículo 2. Lea conmigo. ¿Qué dice? El temor y el miedo de vosotros estará ¿sobre qué? Sobre todo animal de la tierra y sobre toda ave de los cielos y en todos los peces del mar, en vuestras manos, ¿qué dice Dios? Son entregados. ¿Por qué es importante eso? Mire, bueno, quiero resaltar primero algo. Aunque Dios está ratificando algo que ya le había dicho a Adán, ¿verdad? Porque a Adán y Eva Dios le había dicho que ellos iban a señorear sobre los peces del mar, sobre los animales que caminan sobre la tierra, sobre los que vuelan en los cielos. Dios ya había dicho que el ser humano iba a estar por encima y que el ser humano iba a ser el protector o el administrador de esa naturaleza. Pues aunque Dios está ratificando la potestad del ser humano de ejercer dominio sobre todos los animales, en ningún sentido Dios le está dando al ser humano la potestad o el derecho
de maltratar los animales y acabárselos de la tierra. Usted ve que Dios le diga, te doy potestad para que acabate todas las especies, ¿verdad? Y pone en cautividad a los pericos y hace esto y come garrobos y acabátelos y comete huevos de tortuga. Y Dios no le está dando al ser humano potestad para destruir su naturaleza, su creación. Lo que Dios le está diciendo es que Él va a dejar por sentado algo. ¿Sabe qué? Que el ser humano siempre va a estar por encima de cualquier animal. No meta al ser humano en la categoría de animal, como lo hace la mal llamada ciencia. Usted sabe que la creación del ser humano fue completamente diferente a la creación de los animales. Dios hizo, son dos creaciones distintas, pero lo que Dios va a mantener aquí, y Él va a dejar escrito en su palabra, es que los animales siempre se van a someter ¿a quién? Al ser humano. Los animales siempre se van a colocar bajo el dominio del ser humano. ¿Sabe? Usted que ve ahí en pantalla, ¿no? Si logra distinguir desde lejos, ¿ve? ¿Un par de qué? Un par de bueyes, ¿verdad? ¿Y quién los está guiando ahí? Un agricultor, ¿verdad? No sé si tendrá un nombre especial el que... Pero usted ve que esos animales son más fuertes que él, ¿no es cierto? ¿Verdad? Que tienen mayor fuerza. No podríamos comparar la fuerza de un animal de eso con la fuerza de un ser humano, pero ¿quién lo guía? ¿Quién lo domina? Lo domina el ser humano. Hay animales feroces, ¿verdad? Y hay animales, sabe que la mayoría de animales, o sea, la mayoría de animales, aunque estén en su estado salvaje, siempre van a tender a tenerle miedo al ser humano. O sea, la mayoría lo va a hacer. Obviamente usted no vaya a hacer la prueba, ir a buscar allá un león salvaje en África, ¿verdad? Vamos a ver si me tiene miedo. Ahí se va a estar que le va a tener miedo. Se lo va a cenar, ¿verdad? Le va a dar gracias a Dios el león porque lo mandó a usted a buscarlo. No, ¿verdad? Pero el ser humano es capaz de domar a los animales. El ser humano es capaz de estar por encima de los animales. Mire, lo que Dios está garantizándole al ser humano aquí, y eso es importante, es que nunca va a pasar lo que sale, por ejemplo, en esas películas de ciencia ficción llamada El planeta de los simios. ¿Sabe qué sucede ahí? Las películas de ciencia ficción han llegado a decir que un día, por ejemplo, los simios van a tener de mascotas a usted y a mí, ¿verdad? Y eso es lo que enseñan que algún día los animales se van a rebelar y los seres humanos vamos a ser las mascotas de los animales. Eso es imposible. ¿Sabe por qué? Porque Dios lo ha delimitado. Así que quédese con nada más ciencia ficción, ¿verdad? Dios ha dicho que el temor de los seres humanos va a estar siempre por encima de cualquier animal, por encima de cualquier creación. Pero le recalco, eso no le da potestad al ser humano de acabarse a los animales, ¿verdad? A la creación de Dios. Al contrario, deberíamos de cuidarla y debería ser responsabilidad de los creyentes también velar por la creación de Dios. Ahora, hay algo más relacionado a los animales. Vea versículos 3 y versículo 4. ¿Qué más va a revelar Dios? Dice versículo 3, todo lo que se mueve y vive, ¿qué va a pasar? O será para mantenimiento, o sea, para comer, así como las legumbres y las plantas verdes, os lo he dado, ¿qué dice Dios? Todo, pero hay una restricción, versículo 4, pero carne con su vida, que es su sangre, ¿qué va a pasar? No comeréis. Mire, antes del diluvio, la dieta del ser humano era una dieta prácticamente una dieta verde, una dieta basada en ¿qué? En lo que Dios menciona ahí en la segunda parte, en legumbres y plantas verdes. Todo eso era lo que el ser humano consumía antes del diluvio. No sé, ahora hablan, ya no dicen que es vegetariano, sino que ahora dicen que es vegano. Vegetariano o vegano es lo mismo. El ser humano no comía carne de animales antes del diluvio. Pero de aquí en adelante Dios va a dar una autorización. Dios le va a decir a Noé, y obviamente a todos sus descendientes, es que si un día se quieren comer un pedazo de carne asada, que se lo coman. Ahora van a introducir a su dieta la carne, y Dios va a permitirle al ser humano
que pueda consumir la carne de animales. Obviamente, más adelante, en otra dispensación, Dios va a regular eso para Israel y Dios les va a decir, de este animal pueden comer, de este otro no, los que tengan este tipo de pezuñas sí, los que no tengan esto, y Dios va a dar una serie de instrucciones, pero aquí Dios solo va a dar una restricción. Les dice, ustedes van a poder comer de cualquier animal. Los animales están a su disposición para comerse. Hermano, si usted tiene una gallina, hay gente que a veces no se come la gallina, aunque tenga problemas para conseguir comida, pero no se la come porque, ay, pobrecita la gallina, hermano. La quieren, la gallina, hasta nombre le han puesto, ¿verdad? Pero mire, no es pecado si usted se la come. Pecado sería que sus hijos estén muriendo de hambre y que usted, teniendo un animal o algo así, no se los dé para comer. Dios ha dicho que podemos comer de todo animal. Le dice, va a ser para su mantenimiento, pero hay una restricción. ¿Cuál es la restricción? Lo que dice el versículo 4. Pero carne con su vida. ¿Dónde está la vida? Dice ahí. Que es su sangre. ¿Qué le dice Dios ahí a Noé? No comeréis. ¿Sabe que la única limitante para el consumo de la carne que Dios va a poner ahí es que el ser humano no se va a comer la carne cruda, mucho menos con sangre? Y eso, aunque está en otra dispensación, ¿verdad? Aquí ya había esa revelación de parte de Dios. Más adelante se va a legislar en la dispensación de la ley, pero Dios habló de eso. Si quiere, busque conmigo Levítico capítulo 17. Sin duda usted lo ha de haber visto en su grupo pequeño. Levítico 17. Si no, solo escuche lo que vamos a leer, versículos del 10 al 11. Más adelante Dios va a decir, miren, esto yo no voy a permitir que ustedes estén ingiriendo sangre. No se van a comer la carne cruda. Dice ahí, si cualquier varón de la casa de Israel, Levítico 17 del 10 al 11, o de los extranjeros que moran entre ellos, comiere alguna sangre, yo pondré mi rostro contra la persona que comiere sangre. ¿Y qué dice Dios que le va a hacer? Y la cortaré de entre su pueblo. Porque la vida de la carne, eso que había revelado, está ¿en dónde? En la sangre está. Y yo os lo he dado para hacer, la sangre tiene un objetivo ahí, para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas. Y la misma sangre hará expiación de personas. Dios le dio a Israel, y ahí es a Israel, hermano, una ley ahí concreta, y Dios le dice, cualquiera que coma carne en esa dispensación de la ley, ¿qué le iba a parar? Cualquiera que coma sangre, perdón, ¿qué es lo que le iba a pasar? Lo iban a cortar. Acuérdese que Dios estaba enseñándole a Israel ahí, Dios estaba utilizando una estrategia pedagógica para que Israel entendiera algo, y era que el sacrificio de Cristo los iba a limpiar de pecados en el futuro. Pero Dios les dice, la sangre, cuando van a hacer un sacrificio, cuando matan un animal, la sangre sirve como expiación. La sangre va a servir para derramarla en lugar del ofensor. La sangre va a servir para representar al pecador y ser derramada esa sangre en lugar del pecador. Y ese es el objetivo que Dios quiere. Y dice, por ningún motivo ustedes van a beber sangre. Ustedes en su dieta no van a comer o a meter esas carnes o esos tipos de comidas que están hechas a base de sangre. Hay razones higiénicas y razones relacionadas a la salud para no comer carne, sí, para no comer sangre, perdón, sí hay. Pero aparte de eso, Dios ha dicho, para mí la sangre va a servir para la expiación, no para que ustedes se la coman. Entonces Dios va a prohibir eso. La sangre era para eso, era designada para ser derramada como expiación o como pago por el pecado. Y eso es una ilustración de lo que Cristo va a hacer, ¿verdad? Eso más adelante lo vamos a observar. Ahora, Dios le dice a Noé eso. Es interesante, hermanos, observar, por ejemplo, que en la mayoría de ritos satánicos, en la mayoría de prácticas satánicas, sabe que una de las cosas que participan en los rituales es el hecho de comer carne cruda o el hecho de beber sangre. ¿Ya se había puesto usted a pensar eso? Lo que tenga que ver con satanismo va a utilizar la sangre en forma incorrecta
o completamente opuesta a lo que Dios ha revelado. Como Dios ha dicho, no beban sangre, ¿qué hacen los satanistas? Ellos beben sangre y hacen sus cosas, sus rituales, ¿verdad? Eso es una señal de rebeldía completa en contra de la voluntad de Dios. Dios ha prohibido que le prohíbe a Noé, a su familia, le prohíbe a Israel también el hecho de consumir sangre. Ahora, hablando de la sangre y de la sangre en cuanto al creyente, yo no puedo saltarme esta pregunta. Quiere decir, por ejemplo, que un cristiano no puede recibir una transfusión de sangre. Existe una secta, y creo que no solo ellos, habrán otro par de sectas más, como los testigos de Jehová, que si usted se hace testigo de Jehová y usted tiene que firmar y un documento, y en algunos países es hasta legal, creo, que usted no va a recibir ni a donar sangre. ¿Ya sabía? Si un paramédico, si la ambulancia se lo lleva y en su documento por ahí dice que usted es testigo de Jehová y que usted no va a aceptar donaciones de sangre, lo dejan que se desangre hasta que muera. Porque ellos dicen, y se basan en textos como este, ¿verdad? Como lo que vimos en Génesis y lo que leemos en Levítico, que Dios prohíbe al ser humano comer sangre. Pero hermano, comer sangre no es lo mismo que una transfusión de sangre. De hecho, las transfusiones de sangre no existían en la época que el autor bíblico escribió eso, ¿verdad? ¿No es cierto? O sea, Noé no sabía de transfusiones de sangre, mucho menos Moisés. Nadie sabía de eso. Pero los testigos de Jehová y otras sectas van a decir que Dios prohíbe aún la transfusión de sangre y lo que un ser humano debe de hacer es, o que Dios va a decidir si vive o muere, pero que no le toquen la sangre, porque dicen que si comparten la sangre están compartiendo parte del ser, y sacan su explicación ahí medio así, retorcida por allá. Pero no, mire, le voy a dar una respuesta. Aunque las transfusiones de sangre no existían como tal en el tiempo en que se escribieron las Escrituras, debemos entender que lo que la Biblia prohíbe, o lo que está prohibiendo ahí en esas dispensaciones, es el beber sangre como un alimento. Dios en ningún sentido está prohibiendo el salvar la vida de otro ser humano por medio de la sangre. ¿Me entiende? Dios está prohibiendo el beber sangre, alimentarse de la sangre. Y de hecho es una práctica, yo creería que, o sea, ninguna persona en su sano juicio va a querer beber sangre de gallina, ¿verdad? O sangre de no sé qué, ¿verdad? Hay gente que le dice tomar sangre de toro, ¿verdad? Para locuras que le agarra, pero ningún ser humano va a hacer eso. Los satanistas lo hacen, sí lo hacen, y lo hacen en completa oposición a Dios, lo hacen para decirle a Dios, no seguimos tus mandamientos, y lo hacen en sus ritos y todo eso. Pero no es lo mismo una transfusión de sangre que el hecho de beber sangre, ¿sabe? El ser humano no debería beber sangre, pero sí debería usar su sangre para salvar la vida de otros. ¿Sabe por qué? Durante el proceso de donar sangre, por ejemplo, tanto el que da la sangre, bueno, ¿quiénes de ustedes han donado sangre alguna vez? ¿Quiénes han recibido sangre donada? Yo creo que sí, por ahí a mí me pusieron una vez que me operaron. Pero tanto el que da la sangre como el que la recibe, ambos, la intención que tienen al hacer eso es la intención de preservar la vida de un ser humano. Y la vida del ser humano es muchísimo más valiosa que cualquier cosa. Usted lo va a ver en la creación. Aún Dios va a legislar eso, el hecho de quitarle la vida a un ser humano, porque Dios dice, a imagen de Dios es hecho. La vida de un ser humano es extremadamente valiosa. Entonces, cuando alguien dona sangre, cuando alguien recibe sangre, ambos lo están haciendo con la intención de preservar la vida. Así que no podemos considerarlo como un acto de desobediencia al mandato divino, como señalan algunas sectas. Además, mire, desde el punto de vista bíblico, si tomamos en cuenta los mandamientos, o sea, aquí hay que ver la Biblia en el panorama completo, no solo en esos versículos y no solo en esas dispensaciones, sino que el panorama completo. Los versículos bíblicos que hablan de amar al prójimo y de estar dispuesto aún hasta dar la vida por el prójimo son más
que los versículos que hablan sobre el hecho de no beber sangre. Aún, hermanos, el mismo ejemplo de Jesucristo. ¿Qué hizo Jesús con su sangre? ¿Para qué sirvió la sangre de Cristo? Para salvar la vida de todos los seres humanos, hermano. Fue su sangre derramada en lugar nuestro. Allá en San Juan 15 dijo el Señor Jesús, no hay mayor amor que este. ¿Cuál es el amor más grande que ha sido manifestado a través de Jesús? Que uno ponga su vida, su sangre. ¿Por qué? Por sus amigos. Así que no se sienta mal si usted alguna vez va a donar sangre. No se sienta mal tampoco si alguna vez usted recibe sangre, ¿verdad? Eso no podía ser considerado como algo que esté faltando al mandamiento de Dios, por las razones que hemos dicho, ¿verdad? La sangre está siendo utilizada ahí no para beber, ¿verdad? No para parte de un rito, está siendo utilizada ahí para preservar la vida de un ser humano. Amén. Así que si usted puede donar sangre cuando hay brigadas y cosas así, hágalo, sabe que es bueno. Y a veces podemos ayudar a muchas personas si se nos quita el miedo de donar sangre. Eso no está prohibido por la Biblia en ningún sentido. Ahora, muchas personas también hablan muchas personas dicen, bueno, lo mejor es ser vegetariano, lo mejor es no consumir carne, y está bien si usted así piensa. El error está en que usted piense que usted es más espiritual porque no come carne. El error está en que usted piensa que usted tiene un estado delante de Dios mayor que aquel que come carne o no que se echa un par de costillas por ahí o come carne no sé, de vaca, lo que sea. No, hermanos, el hecho de no comer carne es una elección de cada quien. A veces por temas de salud le dicen, mire, bájele a la carne, quítele, coma solo carnes blancas, o es algo que me da a mí un estatus especial delante de Dios. Eso lo quería aclarar ahí. Ahora, la última revelación, que es la que en la que nos vamos a ir finalizando, capítulo 9, versículo 11. Estas solo son las revelaciones, faltarían ver las responsabilidades, que eso lo vamos a ver en otra ocasión. Dios promete no volver a castigar el mundo entero con un diluvio universal. Eso está en el versículo 11, por ejemplo. Dice, estableceré mi pacto con vosotros. ¿Y qué promete Dios? No exterminaré, ¿qué dice? Ya más toda carne con aguas de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Y también lo vuelve a repetir el Señor en el versículo 15. Dios promete eso, mira. Entienda esto. Dios no está prometiendo que no van a haber inundaciones locales. Dios no está prometiendo que nunca se le va a meter el agua a la casa suya, ¿verdad? Dios no lo está prometiendo. ¿Qué es lo que Dios promete? Que nunca más la tierra entera va a perecer ¿bajo qué? Bajo un juicio de agua. O sea, otro diluvio universal, Dios dice, ya no, olvídense de eso. O sea, ya lo hice una vez, no lo voy a volver a hacer. Pero a veces las consecuencias de la contaminación del ser humano, la irresponsabilidad de la gente que construye en lugares incorrectos, cerca de la quebrada, cerca del río, todo eso, y la gente se le inunda la casa, pues Dios falló, Dios me cayó el diluvio a mí. No, ese no es el diluvio. Eso es un problema ambiental, producto de nuestro pecado. Dios no está prometiendo eso. Lo que sí promete Él es que la tierra nunca más va a ser destruida por el agua. Y ahora, verso 14, ¿cuál fue la señal de este pacto? Y esa es la idea, una idea que quiero que usted se lleve para su casa. ¿Qué dice el versículo 14 del capítulo 9? Y sucederá que cuando haga venir las nubes sobre la tierra, se dejará ver entonces el que dice Dios, mi arco en las nubes. Y dice el versículo 15, y me acordaré de qué, de mi pacto. Ahí hay un pacto de Dios con Noé. No estamos estudiando pacto, ¿verdad? Eso si quiere lo estudia usted después. Pero Dios hace un pacto, y la señal de ese pacto es un fenómeno natural que ocurre cuando el agua o las gotas de lluvia reciben la luz del sol y se hace una descomposición de la luz en sus colores fundamentales, por lo menos en sus colores básicos, y ahí se forma lo que nosotros conocemos como arcoíris. Usted ha visto que generalmente cuando está medio pringando y hace sol, ¿qué es lo más probable que surja? Un
arco iris. Mire, la Biblia no está diciendo, porque no podemos afirmarlo, no está diciendo que antes de eso no hubo un arco iris. O sea, no sabemos. Puede ser que antes, cuando subía el vapor de la tierra y la luz del sol, pudiese ser que hubiese aparecido un arco iris antes. Pero lo que interesa aquí es que de ahí en adelante el arco iris va a tener un significado. Y eso es lo que yo quiero que usted se grabe en esta mañana. El arco iris es el símbolo o va a traer como significado el hecho de que Dios es fiel a su promesa y que Dios va a mantenerse fiel a su promesa de no castigar la tierra nunca más por medio de un diluvio. Y ahí vemos la señal de un arco iris. Ahora, hermano, Satanás siempre le gusta tomar las cosas que son de Dios y tergiversarlas, ¿verdad? Le gusta hacer lo opuesto a lo que Dios ha dicho. Sabe que hoy en día el significado que se le está dando al arco iris es el significado de la ideología de género, el respeto a las tendencias sexuales de la gente, ¿verdad? A la LGBTI y no sé qué otras más que dice el hermano Esteban que le han agregado. Y ahora la gente dice un arco iris, ¿y en qué piensa? En homosexuales, lesbianas, pedófilos y todas las cosas toda depravación sexual. Pero hermanos, yo quisiera que usted como creyente sepa darle el significado que Dios le ha dado al arco iris. O sea, si nosotros nos ponemos y decimos, ese arco iris es señal de la LGBTI y no sé qué más. No, hermano, usted déle el significado correcto. Estás apoyando al pacto de Dios con Noé, diga. Que me alegra, ¿verdad? ¿Sabías que la Biblia, antes de que vos se te ocurriera usar eso como símbolo de tu pecaminosidad, la Biblia dice que Dios le prometió al ser humano no volver a castigarlo por medio del agua, y Dios dijo que iba a mostrar su arco en las nubes? Ese es el significado del arco iris, hermano. Así que no se deje programar usted y pensar y que le roben el significado a Dios, ¿verdad? Dios dejó su arco en las nubes como señal de su pacto, señal de su fidelidad a sus promesas. Amén. Y ese es el significado que nosotros debemos darle. Damos gracias a Dios por su palabra. Vamos a orar. Señor, te agradecemos porque eres bueno. Gracias porque aprendemos, Señor, tantas cosas por medio de tu palabra, Señor, por medio de la revelación tuya, Señor. Y gracias porque nosotros la podemos tener completa. No tenemos solo la parte que vio Noé, no tenemos solo la parte que vio Adán y Eva o la que vio Moisés, sino, Señor, tenemos la revelación completa por medio de la Biblia, Señor. Gracias por eso. Bendice a mis hermanos. Guárdanos, Señor. Ayúdanos durante el resto de la semana. Ayuda, Señor, a los que están enfermos, a los que tienen alguna preocupación familiar, económica, de cualquier tipo, Señor, que tú puedas mostrarles tu fidelidad. No que tú no seas fiel, Señor, pero que nosotros podamos percibirla y podamos entenderla y podamos decir, aquí está Dios obrando. Te lo pedimos, amado Dios, en el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, Dios les bendiga.